Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar con las sesiones clínicas que tenemos programadas por ustedes. Y el día de hoy tenemos la presentación de un caso clínico que existe en quimioterapia. Es presentado por la compañera Mariana Ramos Rivera, especialista en oncología. Bueno, adelante. Bien, pues buenos días, gracias por haber venido. Y voy a tratar de que esta plática sea un poquito más dinámica para que el caso quede ahora sí que bien aprendido, bien asentado y podamos llevar estos conocimientos a nuestro piso. Ya. ¿Qué se imaginan o qué saben o qué han estudiado de qué es el cáncer? A grosso modo. De células, porque si yo les digo, por ejemplo, que alguien está enfermo de diabetes, sabemos que el problema está en el páncreas, en la insulina, o depende de las variaciones, pero si yo les digo cáncer, ¿de qué está enfermo la persona? De un crecimiento de células, ¿qué más? ¿Qué pasa con esas células? ¿Cuál es el problema? ¿Qué se imaginan? ¿Nada? Pero también las del cabello, las del tracto gastrointestinal, y esas no me causan daño. Entonces, ¿cuál es el problema? No están haciendo su función. ¿Dónde me puede dar cáncer? Donde sea. Estoy hecho de células. Ajá. Pero el problema con el cáncer se da precisamente en ciclo celular. Acuérdense que tenemos diferentes fases del ciclo celular, que por así decirlo es la vida de la célula. Hay un dicho muy popular que dice, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Pues prácticamente igual con la célula. Surge, tiene diferentes mecanismos e incluso está programada para morir en determinado momento. Cada una de las células, depende de la que estemos hablando, tiene su límite de vida. Por ejemplo, un eritrocito vive nada más 120 días. Después se va a apoptosis, o sea, se destruye, se muere. Ajá. Pero en esos 120 días ya le dio paso a más células iguales con su mismo material genético. El problema con una célula cancerígena es que en cualquiera de estas fases puede ocurrir un error. Alrededor del ciclo celular tenemos una proteína que se llama P53, lo vamos a llamar el guardián del genoma, porque es el que se encarga de estar checando que todo ese ciclo se lleve adecuadamente. Si encuentran algún fallo, es el encargado de decir, bueno, la célula puede vivir con ese fallo, no me genera ningún conflicto, o este daño estructural es imposible, incompatible con la vida, mejor destruyo la célula. Y por eso es que todos en este momento podemos estar presentando, desarrollando algún tipo de cáncer, pero mi sistema inmune, mi P53 lo detectó y ya lo destruyó. Ajá. El problema del cáncer es cuando P53 o cuando esa apoptosis se ve evadida por la misma célula, entonces ya no está haciendo su trabajo y está creciendo sumamente rápido. Y eso me genera problemas, obviamente, entre más grande se va haciendo. En tumores sólidos lo vamos a ver como la bolita, el tumor. Y en tumores hematológicos, más que nada en leucemias, lo vamos a llamar células leucémicas o blastos, o sea, células inmaduras. Ajá. Entonces son los mecanismos de regulación alterados y el cáncer, las células siguen creciendo y las células nuevas están desplazando las células normales. Entonces no dejan que las demás hagan su trabajo y eso ya me va a generar problemas, depende de dónde se haya dado el problema. También una de las características es de que esas células tienen la capacidad de viajar a otras partes del cuerpo. Por ejemplo, el más común, el sea de mama, empieza en la mama, supongamos que en los conductos galactóferos, y de repente una de esas células migra y ya está en el hígado. A eso se le llama metástasis. Y no tiene cáncer de hígado, tiene cáncer de mama que se fue al hígado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta plática? Primero, presentarles un caso clínico real que tuvimos en quimioterapia ambulatoria para poder integrar todo el conocimiento que ya ustedes tienen y lo nuevo que podamos aprender aquí. Vamos a ahondar en la patología de base para conocer los aspectos básicos y saber por qué no es lo mismo un cáncer de mama, a un linfoma, a un cáncer de estómago. Pasen.
o a cualquier otro tipo de cáncer. Aunque se llaman cáncer, tienen diferentes peculiaridades. Y también vamos a formular diagnósticos de enfermería de acuerdo al nivel de dependencia, en este caso basados en la teoría de Virginia Henderson. En oncología usamos mucho la teoría de ella, porque abarca 14 necesidades que también me incluyen los cuidados paliativos, que en el paciente oncológico es muy importante, porque desgraciadamente la mayoría pues no podemos hablar de una curación, pero podemos hablar de calidad de vida. Vamos a hablar de un linfoma difuso de células B grandes, que es el nombre correcto de la patología. Todo lo conocemos como linfoma no Hodgkin, porque también tenemos el Hodgkin y también varían muchísimo, ¿de acuerdo? La incidencia en hombres se dan aproximadamente 4.5 casos por cada 100,000 personas y la mortalidad es de 2.1, o sea, más o menos un 50% de las personas que se tratan. En mujeres varía, es la incidencia de 3.3 y una mortalidad de 1.6 por cada 100,000 habitantes. Decimos que un paciente que recibe quimioterapia se puede dar de alta o se va a vigilancia cuando le podemos garantizar una sobrevida a 5 años. No le puedo decir, ya estás libre de cáncer para siempre. No, te puedo garantizar 5 años, que es lo que se ha estudiado. ¿Pero por qué nada más 5 años? Porque por el hecho de haber recibido quimioterapia tengo el riesgo de presentar otra neoplasia. Entonces, por eso nada más hablamos de sobrevida a 5 años. Y tenemos diferentes estadios. Si la enfermedad se encuentra en el estadio 1, tiene hasta el 80% de una sobrevida libre de enfermedad. Estadio 2, 75.3, estadio 3, 69.1, estadios 4, 60. O sea que la curación es relativamente alta, obviamente detectándola a tiempo y usando los medicamentos adecuados. Los pacientes que han sobrevivido a cáncer en estos 5 años, la tasa general es de 71.1, que es una pues muy buena tasa. Y bueno, ¿cómo se presenta el linfoma no Hodgkin? ¿Se acuerdan qué es el sistema linfático? ¿Para qué sirve? Tiene 2 funciones. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? La primera es de defensa, lleva todas las células blancas del cuerpo que nos van a proteger contra las infecciones, contra la mayoría de los agentes patógenos que pudieran ingresar a nuestro cuerpo. Y la segunda es que recoge la linfa, o sea, todo el material de desecho que tuvo el sistema circulatorio, lo regresa a la circulación y si no, lo van reciclando, pero se tiene que llevar todos esos productos de desecho. Entonces, esta enfermedad afecta principalmente al sistema inmune, o sea, las células que fallaron son las del sistema inmune, en este caso, linfocitos B. Causas y factores de riesgo, por la mayoría de las causas y factores de riesgo para casi todos los cánceres es estar predispuesto genéticamente, haber recibido radiación importante, ya sea rayos X, tomografías o incluso estudios de medicina nuclear, incluso también estar en contacto con sustancias como la gasolina o de esos químicos que podemos decir que son fuertes, pues, y que me pueden alterar las células. De hecho, hubo un caso hace tiempo en Celaya, me parece, por allá, donde se da mucho lo del huachicol. ¿Se acuerdan que se rompió una tubería muy grande? Estuvo muy sonado. Pues la gente fue, agarró gasolinas y las guardaba en su cochera, en su casa. Y resulta que empezaban a darse muchos casos después de leucemias linfoblásticas. Investigando, haciendo una buena historia clínica, resultó que los papás de esas criaturas tenían guardados en su casa gasolina sin las medidas preventivas, obviamente. Entonces, también es factor de riesgo estar expuesto a este tipo de químicos. Y los signos y síntomas también van a ser característicos. Hay algo que llamamos síntomas B, que son la pérdida del peso, fiebre nocturna y diaforesis muy pronunciada. Eso le vamos a llamar síntomas B y son como que característicos de un linfoma no Hodgkin. Pudiéramos empezar a sospechar por lo menos. Obviamente también depende de la presentación del ganglio que se vea afectado, va a ser pues ahora sí que las molestias. Si sale en el cuello, pues voy a empezar a tener problemas para tragar, problemas para respirar, incluso para hablar. Si sale en el mediastino, pues voy a tener problemas para respirar, etcétera, etcétera. Y bueno, puede ser indolente, o sea, que me responda bien a la quimioterapia, o muy agresivo, como son los primarios mediastinales.
¿Cómo voy a llegar a un diagnóstico de linfoma no Hodgkin? Pues bueno, hacer un examen físico y una historia clínica. Ahí sí yo les pido que siempre pregunten a su paciente todo, que se pasen de chismosos, porque cualquier detallito puede ser clave para irme para acá o irme para acá en el diagnóstico. Obviamente ustedes no van a hacer el diagnóstico, pero para sus intervenciones de enfermería, para sus diagnósticos posteriores es muy, muy importante. Se hace una citometría hemática o como la conocemos, biometría hemática, una biopsia del ganglio afectado si es que ya es visible, estudios de inmunohistoquímica más que nada para darle el apellido a la enfermedad. El apellido de la enfermedad son todo lo que viene arrastrando internamente, porque el nombre es linfoma no Hodgkin, pero tengo que saber qué tipo de células, qué tipo de receptores tiene, a qué medicamentos es sensible o no. Y también esto me da incluso la probabilidad de sobrevida después. Pues si salió positivo, por ejemplo, en leucemias, para un cromosoma Filadelfia, eso, nomás por tener el cromosoma Filadelfia, le resta puntos y se va a un grado difícil de enfermedad. Si no lo tiene, pues al contrario, es de más fácil manejo. Igual con los linfomas. Y también se hace un análisis citogenético. La enfermedad, todas las enfermedades en oncología se estadifican, o sea, se van gradando por gravedad, por así decirlo. ¿Qué vamos a tomar en cuenta para la estadificación? La biometría hemática, la química sanguínea, glucosa, creatinina, urea. Estudios como deshidrogenasa láctica, un perfil viral, y todo esto no para darle nombre a la enfermedad, sino para saber si va a responder o no va a responder al tratamiento que se supone tenemos planeado, o si incluso la persona lo va a aguantar. Para eso tenemos una escala que se llama de Karnofsky o de ECOG. Esa valora el estado funcional del paciente. Por ejemplo, un linfoma en estadio 1 puede que me la aguante nada más con vincristinas, alguno que otro ciclo de rituximab, pero si yo veo que el paciente está postrado en cama, que ya no se vale por sí mismo, o sea que su fuerza no es la de una persona sana, no me va a aguantar el medicamento. Entonces tengo que cambiar el tratamiento basado simplemente en el estado funcional del paciente. ¿De acuerdo? Entonces también los oncólogos siempre checan esa estadificación también al momento de que vienen a la consulta con ellos. Y bueno, lo vamos a tipificar. Etapa 1 es cuando la enfermedad está solamente de un lado del diafragma. En este caso es una presentación en el cuello. Etapa 2, cuando ya tiene, por así decirlo, metástasis, empezó en el cuello, pero ya se está extendiendo a los ganglios de más abajo, pero no ha cruzado la línea del diafragma. Etapa 3, cuando tengo una parte arriba y una parte abajo. Y etapa 4, o ya con metástasis, cuando empezó en el cuello, pero ya invadió hígado, ya invadió, en este caso, la médula ósea de la pierna, y aparte tiene otras clonas en los ganglios inguinales. Entonces, todo eso también me condiciona muchísimo el tratamiento. El tratamiento de elección es un esquema R-CHOP, la mayoría de las veces, que incluye rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona en vía oral. La prednisona, acuérdense que es como muchos de los medicamentos que tienen hasta 2, 3 usos diferentes, depende de la dosis en la que los esté usando y de la patología que tenga el paciente. En el caso del linfoma no Hodgkin y en oncología en general, funciona como quimioterapia, o sea, nos va a ayudar a reducir, en este caso, el tumor. También tenemos esquemas como el RCFP, el RBCHAR. Nosotros nada más hemos usado R-CHOP y el ICE. Muy poquitas veces el DAP. Pero esto les digo, esto lo condiciona el apellido de la enfermedad. Todos los estudios de citogenética que se le hicieron previamente al paciente para dar el diagnóstico. Y bueno, vemos que el R-CHOP se da por 21, R-CHOP 21 se llama, por 6 ciclos, cada 21 días, cada 4 semanas. Vemos qué tamaño tiene el tumor. Incluso con las primeras dosis de rituximab, el tumor llega a reducirse muy notablemente. El rituximab es un medicamento muy benevolente para esta enfermedad. Y pues bueno, ahora sí un resumen clínico del paciente. Acuérdense que vamos a valorar las 14 necesidades de Virginia Henderson desde el momento al que llega el paciente al servicio. Igual les doy una introducción para los que no conocen el servicio de quimioterapia.
Estamos conformados por 3 áreas. La primera es recepción de paciente, la segunda es preparación de medicamentos y la tercera ya es la infusión del tratamiento. Cuando el paciente llega, se le pide que se tome signos vitales. Pero señorita, ya me los tomaban en la consulta. No importa, de allá a acá puede variar bastante. Además, acuérdense que la presión varía muchísimo también de un digital a uno de mercurio. Entonces, tenemos que nosotros hacer la validación de esas constantes vitales. Porque si el paciente viene hipertenso con una tensión diastólica por encima de 100, no puede recibir tratamiento, porque el tratamiento lo va a hipertensar. Entonces yo puedo ocasionar problemas más grandes si le pongo acilaquina. Pero el doctor le indicó, pero de aquí a allá ya le subió la presión. Descanse un ratito, espéreme media hora y le volvemos a tomar. También hay que preguntarle si durmió, si ya comió, emocionalmente cómo está, para saber si es candidato a quedarse quimioterapia, porque, por ejemplo, el esquema de R-CHOP, que es el que vamos a ver, dura 6 horas, y hay un paciente que nos duró, ¿cuánto, Pati? ¿9, don Abel? 9 horas, porque los medicamentos, la peculiaridad de ciertos medicamentos me requiere yo alargarme lo que sea necesario. Entonces, bueno, llega este paciente, empezó con hace 3 meses con episodios de tos no productiva y disnea de pequeños esfuerzos, además de que presentó erupciones cutáneas presumiblemente seborreicas que ya eran conocidas por él desde hace tiempo, entonces no les prestó atención. Decide usar el tratamiento que siempre le habían dado para esas erupciones y no le hizo caso a la tos, pudo haber sido un pelito que se le metió, lo que sea. Continúan los días y entonces tiene disnea que se vuelve incapacitante, o sea, una disnea de máximos esfuerzos. Tanto que no tolera la actividad física y se cansa muy rápido, faltándole el aire. Además, una de las erupciones que tenía en el pecho comenzó a aumentar de tamaño y volumen, pero no le generaba dolor. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, tiene la abuela paterna murió por cáncer de mama y el abuelo materno murió por cáncer de tiroides. De ahí en más, ni diabéticos, ni hipertensos, ni ninguna otra patología. Refiere que no estaba expuesto tampoco a sustancias químicas como gasolina o algunos otros. Y de ahí en más no encontramos ninguna eventualidad que mencionar. Al momento de la consulta llega con un Karnofsky de 80. A la exploración clínica se encuentran campos pulmonares disminuidos de manera bilateral, pero tienen predominio derecho. No refiere ningún tipo de dolor. Los miembros pélvicos no tienen edema, tiene un llenado capilar de 2 segundos, pero tiene un edema bilateral en los miembros torácicos. Hay una sensación de opresión y disnea. Su frecuencia respiratoria fue de 26. Los leucocitos se mostraron en 4.4, hemoglobina de 13.2, plaquetas de 354,000. Y el reporte de patología nos dice que el apellido de la enfermedad es un linfoma no Hodgkin de células B grandes, pero CD20 positivo, con una variedad primaria mediastinal. ¿Por qué? Porque empezó a hacerse la bolita en el mediastino. Entonces, el plan de quimioterapia, debido a este apellido de la enfermedad, es un R-CHOP-E. O sea, un R-CHOP, como ya lo habíamos visto, más etoposio. Ese es el esquema R-CHOP, que debe de ser valorado conforme a superficie corporal del paciente. Se sacan los metros cuadrados de cada uno para poder indicar el medicamento. La dosis de rituximab es de 375, la de ciclo, la de lox y la de vincrip. Pero aquí les muestro las indicaciones de el médico. Obviamente corté todo lo demás y nos dice que hay que premedicar con ondansetron 8 miligramos IV, dosis única. Esto es importante, vayan más o menos aprendiéndose la indicación para que vean dónde está el fallo. Ondansetron 8 miligramos. Después nos indica rituximab 600 en 600, iniciar una infusión a 80 mililitros por hora y aumentar 10 mililitros cada 10 minutos hasta llegar a una velocidad máxima de 180 mililitros por hora. Para este medicamento nos pide premedicar con hidrocortisona y difenidramina 25 miligramos, hidrocortisona 200. El paciente es un paciente adulto, ya pesa más de 60 kilos. Ciclofosfamida 1000 en 250 para 1 hora, vincristina 2 miligramos IV en 100 para 10 minutos, prednisona 100 miligramos vía oral, que se supone se la tiene que estar tomando en su casa durante 5 días, y nuevamente ondansetron, pero ese vía oral solamente se le dan náuseas en su casa.
Entonces, ¿qué hace el personal de enfermería? Las guías de práctica clínica nos dice que una administración segura de medicamentos antineoplásicos debe de incluir una verificación en todo momento, y más nosotros que preparamos los quimioterápicos. Identidad del paciente, medicamento prescrito, hora y frecuencia, la dosis, vía de administración, la caducidad del medicamento. De hecho, ahorita tenemos medicamento que se caduca en noviembre, entonces tengo hasta el martes para poder usarlo. Ya después no lo puedo usar. Educar al usuario y la familia sobre lo que le voy a poner, de qué se trata, qué puede sentir, qué no debe de sentir, y si siente algo que sea muy fuera de lo normal, pues que me avise luego. Hay una paciente que la otra vez llegó con una bola súper grande y con el brazo todo negro. Pues, ¿qué le pasó? Es que la quimio me quemó. ¿Y por qué no nos dijo? Pues es que yo pensé que era normal que doliera la quimioterapia. No, la paciente se infiltró y todo el medicamento se le fue por otro lado. Entonces, hay que instruirles en lo que debe de pasar y en lo que no debe de pasar. Indagar sobre las posibles alergias de los pacientes, ya sea a alimentos o a medicamentos, y estar enterados de las posibles interacciones medicamentosas. Registrar los medicamentos y, bueno, revisar doble vez. De hecho, la persona que está en papelería saca las indicaciones y todo lo que vamos a trabajar al día siguiente, un día antes, y yo llego al día siguiente y lo vuelvo a revisar, y la persona que está en campana vuelve a revisar todo. Tenemos un triple chequeo, porque sí han pasado cosas horribles por cambiar dosis. Antes de administrar, debemos identificar el medicamento nitrinoplásico, ya sea irritante o visicante. Los medicamentos de onco se pueden clasificar en varias clasificaciones, pero una de las más importantes que nos va a servir para determinar el orden de administración es esa, el grado de irritabilidad endovascular. Tenemos no irritantes, irritantes y vesicantes. Y hay un medicamento que puede estar en dos categorías. Por ejemplo, el cisplatino está en irritantes siempre y cuando la concentración del medicamento esté por debajo de 0.4 miligramos por mililitro. Si yo excedo esa concentración, automáticamente se vuelve vesicante. ¿Qué quiere decir vesicante? A los que manejan medicamentos en piso, a los que manejan aminas. Si yo les digo vesicante, ¿qué se imaginan? ¿Qué se qué? ¿No? Lupita, ¿qué es vesicante? Que el daño que tiene al vascular es sumamente alto. O sea, que si se me sale de la vena puede dañar tejidos, llámese paquete nervioso, paquete vascular, tejido adiposo, tejido muscular, y yo puedo llegar a una amputación simplemente porque el medicamento se salió de la vena. Entonces también tengo que saber qué concentración de medicamento estoy preparando para saber qué acciones voy a tomar en caso de que se me llegara a extravasar. Aquí está. La quimioterapia con vesicantes puede producir extravasación en pacientes con catéter vascular periférico y también con el central, pero obviamente que va a ser muchísimo menos frecuente con un catéter central. Entonces, todos los pacientes que recibieran quimioterapia deberían de tener un catéter venoso central para poder administrar estos medicamentos. Sin embargo, las reglas de cada institución son diferentes. La extravasación puede producir ampollas en los tejidos, necrosis tisular, daño de los tendones, dolor, incapacidad permanente y desfiguración. Y en casos ya muy extremos, hasta amputación de la extremidad. Entonces, sugerimos usar una vía central. El paciente del que estamos hablando no traía, era la primera vez que va a recibir tratamiento, entonces se canaliza a una vía periférica. Hay una norma oficial que nos dice cómo y por qué y con qué debemos de canalizar. ¿Qué dice la norma oficial? Pues bueno, que debo de canalizar de la canilla hacia arriba, pero del codo hacia abajo. Nada más esa parte está autorizada para canalizar a los pacientes, precisamente por el riesgo que tengo de extravasación y por el poco tejido adiposo que tengo en estas partes y por el alto contenido de paquete vascular y nervioso que tengo arriba. Pero la realidad con los pacientes oncológicos es diferente. ¿Dónde lo voy a canalizar? Donde le vea la vena, porque por el mismo daño que ha causado la quimioterapia, se van deteriorando esos vasos. Este paciente es de primera vez, pudimos encontrar una vena muy buena en esta parte, entonces se canalizó conforme a norma oficial. Depende de los medicamentos que le voy a poner,
va a presentar náuseas o vómitos. En la indicación estaba muy bien indicado el ondansetron porque es un receptor de 5-HT3, pero además, si pudiéramos cambiarlo por un granisetron, que su vida media es un poquito más larga, o un palonosetron que dura hasta 3 horas. Sin embargo, también nos vamos a adecuar a los insumos que nos da el hospital. Pudiéramos también añadir un antagonista de receptor NK1, como lo es el aprepitán o el fosaprepitán, que hacen interacción con el ondansetron y me dan una protección más larga. Sin embargo, este doctor no lo consideró necesario. Y bueno, aquí les muestro la ficha técnica del medicamento para que hagamos una comparación con lo que nos indicaron y con lo que de verdad se debería de hacer. Es rituximab de 500 miligramos, una presentación de 500 en 50. Este laboratorio es PISA. Y bueno, me dice que sí está indicado para linfoma no Hodgkin de bajo grado. Sí entra con el paciente. Después le dice, administrar como infusión intravenosa a través de un catéter de uso exclusivo para este medicamento, en un lugar donde se encuentren disponibles las instalaciones para una resucitación completa y la estrecha supervisión de un oncohematólogo o médico experimentado. Yo me asusté cuando vi resucitación completa. ¿Ustedes qué se imaginan cuando un medicamento dice eso? Pues que es peligroso, que le puede causar un evento al paciente en cosa de minutos. Es necesario siempre la administración de un analgésico antipirético como el paracetamol y un antihistamínico como la difenhidramina antes de cada infusión. También hay que considerar premedicación con glucocorticoides, especialmente si rituximab no se administra en combinación con quimioterapia que contenga esteroides. Nos regresamos a la indicación médica. ¿Y qué dice el doctor? Solamente me dio ondansetron. Sí puso hidrocortisona, pero es una dosis bien baja. El paciente pesaba creo que 80 kilos. Puso difenhidramina 25 miligramos. Ni un niño de 10 años le ponemos eso. Entonces está mal premedicado, con dosis y por medicamento. ¿Y qué nos falta en la premedicación? El paracetamol, el antipirético. Si me lo está diciendo el fabricante que se lo ponga, se lo tengo que poner. No le voy a hacer caso al doctor, porque ¿quién sabe más del medicamento? ¿El que lo hace o el que lo indica? El que lo hace. Entonces, por eso tenemos que estar leyendo todas las fichas técnicas del medicamento, en oncología al menos. Y por último, administración estándar. La vía de administración es intravenosa y la primera infusión de Rituxi debe de administrarse a una velocidad inicial de 50 miligramos por hora. Si tolera, aumenta la velocidad de infusión de 50 miligramos cada 30 minutos hasta un máximo de 400 miligramos por hora. Pero ¿cómo le voy a hacer si la bomba nada más me da la velocidad en mililitros por hora? ¿Cómo infundo ese medicamento? La indicación era 600 de Rituxi en 600 de fisio para 4 horas. Mal indicado, porque ya vimos cómo debemos de empezar. Entonces, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? A 50 miligramos por hora. ¿Cómo hacemos la regla de 3? Exacto, la dilución que me dio del medicamento. Si yo me fijo bien, la dilución queda 1 a 1, porque hay 600 de Rituxi en 600 de fisiológica. Yo ya no tengo que quebrarme la cabeza haciendo una regla de 3. El problema está cuando lo indican, por ejemplo, 750 en 1000. Ahí sí tengo que hacer una regla de 3 o ver cuál es la concentración del medicamento, ¿de acuerdo? Porque jamás de los jamases lo voy a infundir para 4 horas, así como me dijo el doctor. Tengo que empezar paulatinamente. ¿Y el por qué está aquí? El medicamento rituximab es un anticuerpo monoclonal. ¿Qué significa? Que es un medicamento, en este caso, que es 65% humano, o sea, tiene 65% de compatibilidad con las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa con el otro 35%? Es quimérico, en este caso es proteína de un murino, de un ratón. Entonces mi cuerpo
o a lo mejor el cuerpo de alguien más, lo va a detectar como extraño y va a actuar a consecuencia. Me puede desencadenar, ¿qué? Un choque anafiláctico. Entonces, por eso la premedicación adecuada del paciente. Incluso la ficha técnica, también las oficiales nos marcan que cuáles son los efectos adversos, su mecanismo de acción, lo que va a causar. Y bueno, el paciente llega a sala de quimioterapia con una oxigenación, con la necesidad de oxigenación con frecuencia cardíaca de 97, respiratorio de 23, saturación de 93, disnea de medianos esfuerzos, una TA de 110-80, un pulso rítmico y fuerte. Los ruidos cardíacos no tenían soplos agregados y eran regulares. Tenía sus miembros torácicos con edema de 2 cruces y un llenado capilar de 2 segundos. Pudiéramos decir que lo encontramos en las mismas condiciones en las que las vio el doctor y podemos administrar tratamiento. Y la necesidad 4 de moverse y mantener una postura adecuada. Las extremidades están íntegras, su tono muscular tiene un Campbell de 0, que es normal, y un Oxford 5. Su marcha es sin movimientos anormales, pero necesita el apoyo del familiar. La postura es libremente elegida en una cama en posición semifowler, precisamente por la disnea que le genera el movimiento. Tiene una fuente de dificultad de fuerza, en este caso acuérdense que Virginia Henderson, la teoría de Virginia Henderson nos dice que el enfermo está enfermo por una falta de fuerza, o sea, porque no puede hacerse cargo de su enfermedad, porque no es como que, deja agarro el linfoma y me lo quito. Es una falta de fuerza. Falta de voluntad cuando no tengo ganas de hacerlo. Le dije que viniera a quimio, pero no fui porque no quise. Esa es una falta de voluntad. Y también falta de conocimientos, cuando los pacientes son, por ejemplo, analfabetas o que tienen un grado escolar bajo. Yo le dije que leyera aquí, pues sí, pero es que yo no sé leer. Falta de conocimientos. Entonces, en este caso es una falta de fuerza. El cuidado básico de enfermería sería de ayuda y está en un nivel de dependencia 5. ¿Cuáles son los datos objetivos? Está en taquicardia de 160, una saturación de 65 cuando le empezamos a infundir el medicamento. Presenta escalofríos pronunciados acompañados de temblores muy abruptos. De hecho, el paciente temblaba horriblemente, parecía que estaba en la Antártida. Y presentó insuficiencia respiratoria, pues tenía saturación de 65%. Los datos subjetivos, él cuando se pudo expresar nos decía que estaba desesperado, que estaba ansioso, tenía muchísimas náuseas, de hecho hacía el reflejo de náusea, la arcada, pero no salía nada. Eso es uno de los efectos también que ocasiona esto. El diagnóstico de enfermería sería respuesta de hipersensibilidad relacionado con la infusión del anticuerpo monoclonal. Acuérdense que los diagnósticos Nandan y Kinnock no los podemos usar ya, se considera un plagio. Entonces tenemos que usar toda nuestra valoración por aparatos y sistemas, generar un diagnóstico que no sea médico y nuestro relacionado debe de ser modificable con nuestras acciones de enfermería. ¿Por qué pongo infusión de anticuerpo monoclonal? Porque yo se lo puedo quitar, porque yo puedo decidir si le detengo o no le detengo la infusión y yo puedo decidir como licenciada en enfermería qué medicamentos aplicar para el choque anafiláctico que está presentando el paciente. Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo? Estabilizar el estado hemodinámico, disminuir la respuesta mediada por la histamina, que es la que me genera el choque. Intervenciones. Detuvimos inmediatamente la infusión de medicamento y enjuagamos la vía con solución fisiológica. Inmediatamente monitorizamos y abrimos carro rojo. Administramos medicamento sintomático para detener la reacción anafiláctica. Fueron en este orden. Primero pusimos hidrocortisona 500 miligramos en bolo, o sea, en una jeringa de 20. ¿Por qué hidrocortisona? ¿Y por qué no usé primero espinefrina o dife? La hidrocortisona, acuérdense que es un esteroide de acción rápida. Va a actuar sumamente rápido. Tiene una acción relativamente corta, pero me va a actuar rápido. Entonces, rápido la carga y rápido se lo paso. La mayoría de los pacientes, si no es que el 90% de ellos, responde a la hidrocortisona. Se tranquilizan, se calman, se estabilizan hemodinámicamente y yo puedo seguir infundiendo el medicamento, pero obviamente más despacio. Con él no, pasamos la hidrocortisona y seguía igual, no le hizo nada a la hidrocortisona. Repetimos el bolo de difenhidramina porque supusimos que iba a ser también una reacción de hipersensibilidad, a pesar de que nosotras no le hicimos caso a la indicación del doctor y lo premedicamos como se debe de premedicar un rituximab.
Entonces dobleteamos la dosis de difenidramina, pero el paciente no le hizo nada. Incluso hasta se la pasamos el chorro. Acuérdense que la difenidramina se supone que la tenemos que pasar con calma, media hora, 40 minutos. Esta fue a chorro y no le hizo nada al paciente. Seguía temblando, seguía desaturando, seguía taquicárdico. Entonces, ¿qué me queda? Epinefrina o adrenalina. Media ámpula cargada en una jeringa y se la ponemos intramuscular. En este caso, la primera dosis fue en el brazo izquierdo. Y ahí fue cuando empezó a remitir, cuando empezó a disminuir el efecto adverso, el choque anafiláctico, porque incluso tuvimos que usar primero puntas nasales. Las puntas nasales, acuérdense que nada más me sirven para un flujo de hasta 5 litros por minuto. Mi paciente necesitaba más, tuve que cambiar a una mascarilla, que esa me da entre 10 y 15 litros, y fue con lo que lo pude sostener. Pero de no haber hecho efecto la primera epinefrina, yo ya estaba agarrando el mango del laringoscopio. O bueno, la mascarilla laringea, que se supone que es lo que sí podemos utilizar como enfermeros. Ajá. Con la primera dosis de epinefrina empezó a remitir el episodio. Empezó a dejar de temblar, aunque seguía frío y diaforético. Su presión arterial ya era monitorizable porque antes no nos marcaban los monitores. La frecuencia cardíaca empezó a bajar de estar en 160, empezó en 120 y empezó a disminuir. La segunda dosis de epinefrina se da a los 5 minutos, nuevamente vía intramuscular, pero ya en la pierna. En el transcurso de esto, obviamente el líder del equipo, en ese caso para reanimación, tiene que estar indicando y checando y tiempos, en lo que obviamente alguien va y le habla a un médico. Se supone que todos deberíamos de tener el curso de reanimación básica y avanzada para poder empezar a hacer estas maniobras, en lo que viene el médico, valida y pone más medicamentos. En el caso de nosotras, empezamos solas, ya cuando llegó el médico ya íbamos en la segunda dosis de epinefrina y el paciente ya estaba casi como si nada. Él simplemente se encargó de volver a monitorizar, de decir, a ver, imprímeme el trazo, porque también pensábamos que había hecho extras o no me acuerdo qué estaba haciendo. El punto es de que ya también le querían poner amiodarona y le digo, no, espérese, es porque está temblando. Entonces remitió. Los antihistamínicos y la cortisona intravenosa reducen la inflamación de las vías respiratorias y mejoran la respiración. Eso me mejoró obviamente la saturación y la frecuencia cardíaca. El oxígeno suplementario para llevar más oxígeno a la circulación que todavía está en función. Y la adrenalina es una amina simpaticomimética que tiene actividad vasoconstrictora, inotropa y cronotropa positiva, además de que es un broncodilatador, un hiperglucemiante, o sea, me va a tranquilizar todos los efectos que están pasando en el choque anafiláctico. Nuestra evaluación, pues bueno, las constantes vitales comenzaban a mantenerse en rangos normales, también su función hemodinámica. La persona ya pudo hablar, ya pudo comunicarse y refiere una disminución del estado de ansiedad y de muerte inminente. Ellos dicen, yo pensé que ya me iba a morir, de hecho yo creo que casi andan viendo la luz. Actividad cardíaca también normal con el electrocardiógrafo. Obviamente suspendimos la infusión completa de todo el esquema porque si no vamos a administrar rituximab y las condiciones, ya dejamos al paciente, lo acabamos de sacar de un estado de choque, no le puedo seguir administrando ni antracíclicos, ni alcaloides de la vinca, ni mostazas nitrogenadas, que es lo que seguía en el esquema. Y obviamente se manda valoración médica, le hablamos al médico tratante, quien valora obviamente la suspensión del tratamiento e indica radioterapia como segundo tratamiento, porque la quimio definitivamente su cuerpo no la aguantó. Y ahora les pregunto, ¿qué sintió el paciente? Que se iba a morir. ¿Ustedes qué hubieran sentido? ¿Alguien de ustedes es alérgico a algún medicamento aquí? Pati es alérgica a todo. Hay pacientes que vienen a la consulta, por ejemplo, de urgencias y, pues trae inflamadas las gargantas o lo que sea, pásale una penicilina intramuscular y se la ponemos aquí en el hospital. ¿Por qué se la ponemos aquí en el hospital? Porque no sabemos si es alérgico o no. La mayoría de las alergias a los medicamentos son por penicilinas, entonces se la pongo aquí para poder actuar rápidamente. Y las demás ya se las doy en su casa que se las ponga alguien que sí sepa. Pero quiero que se pongan en el lugar del paciente y luego del familiar. Terminamos de hacer todo este show y
pues no venía el doctor y no venía el doctor. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no me dejan entrar? Quiero ver a mi paciente. Espéreme que estamos con las cortinas corridas, con la basura de las jeringas y todo. Si ustedes fueran familiar, ¿qué hubieran pensado? Se me está muriendo. ¿Qué le hicieron? Otra cosa importante, el médico, casi ninguno de los médicos que nos mandan pacientes, les explican de qué están enfermos a los pacientes. ¿Tiene diabetes? Ah, bueno, pero ¿de qué se trata la diabetes? ¿Tiene hipertensión? Ah, pues nomás tengo la presión alta. Pues sí, nada más, pero ¿qué implica? Igual con nosotros, tiene cáncer, pero nada más. Yo le tuve que explicar al paciente que le íbamos a poner un medicamento que era de riesgo, que lo teníamos que premedicar primero, porque luego en la premedicación nos llevamos casi nada más 1 hora premedicándolo y luego ya empezamos, porque ellos se quieren ir rápido. Entonces es explicarles, tanto al familiar como al paciente, qué tienen, qué le voy a poner y qué tengo que esperar o no esperar de. Y después al paciente, ¿qué le digo? Pues ya tranquilo, ya pasó, fue una reacción alérgica. ¿Pero por qué me lo pusieron si ya sabía? Señor, es que nadie sabe a qué somos alérgicos hasta que no nos ponen el medicamento o hasta que no me como un camarón y ya me estoy hinchando todo. Entonces, es lo mismo. Obviamente, para prevenir, premedicamos y se debe de premedicar correctamente, no como lo hizo el médico. Pero aún así le dio el choque anafiláctico y por suerte pudimos sacarlo. Entonces aquí la necesidad afectada fue la 10ª de comunicación, por una falta de conocimientos, porque en realidad él no sabía ni siquiera de qué estaba enfermo. El cuidado básico de enfermería fue de ayuda, estaba en un nivel de dependencia 3, porque sí era una persona estudiada. Datos objetivos, pues estaba con los ojos muy abiertos, muy espantado. No sabía cómo expresar ni lo que siente y no sabía ni cómo preguntarnos ni qué preguntarnos, porque pues estás en un estado de choque. Subjetivos, pues él refirió sentirse sorprendido, quería llorar y estaba muy asustado. Mi diagnóstico es riesgo de desatención unilateral relacionado con información desconocida sobre el tratamiento, la enfermedad y el evento adverso. El objetivo fue brindar alivio a las dudas que tiene la persona sobre el evento que acaba de suceder, sobre la naturaleza de su enfermedad y los cuidados que debe de tener en casa. Después de un choque anafiláctico, ¿qué le decimos? ¿Se puede ir el paciente a su casa luego? ¿Por qué no? Le puse hidrocortisona 500, difenidramina 50 y 2 dosis de adrenalina. ¿Qué efectos voy a tener a corto, mediano y largo plazo de esos medicamentos? Somnolencia, principalmente por difenidramina. Entonces, si viene manejando él o si se vino en el camión, no va a poder. Aparte, el estado estuvo en un nivel de estrés altísimo. Se liberaron histaminas, se liberaron citoquinas que me van a generar estados de alerta disminuidos. Además, por la vasoconstricción que hace la adrenalina, que tarda un poco en revertir, pues también no va a estar como que en sus 5 sentidos, va a estar un poco mareado. Entonces, lo tengo que dejar en observación, en este caso conmigo, hasta que se sienta bien, hasta que sus constantes vitales me lo permitan, hasta que la valoración de Glasgow o de la que ustedes le quieran hacer me lo permita. Y decirle, se va a sentir cansado, se va a sentir como si le hubiera arrollado un camión, es normal, vaya y descanse. ¿Qué puedo comer? Lo que se le antoje, pero pues obviamente que lo que nos da mejores resultados, pues un caldo. Acuérdense que los vegetales si se hierven, pues sueltan todas sus propiedades en los calditos. Entonces, todo eso hay que decirle al paciente, ¿qué puede esperar después? ¿Y me van a seguir dando quimio? No. ¿Qué sigue? Vaya con el doctor y él le va a explicar. Explicamos el porqué de los síntomas, las acciones de emergencia tomadas, educamos sobre las recomendaciones que debe tener el derivado de los medicamentos que se le infundieron y explicamos aspectos importantes sobre el linfoma no Hodgkin. ¿Qué es el linfoma no Hodgkin? ¿Por qué le pusimos quimio? ¿Cuál es su situación actual? Que el médico se supone que se lo dijo, pero a lo mejor él en el estado de shock no lo entendió, no lo captó o simplemente otra cosa. Fundamentación, pues acuérdense que conocer el aspecto clave de la patología de cada persona y el porqué de ciertas situaciones le dan a la persona un empoderamiento sobre la toma de decisiones y el manejo de su condición. Por lo menos a mí sí me gustaría que me dijeran, estás enferma de esto, para yo hacerlo consciente y tomar mis medidas. ¿O ustedes quieren que se les oculte una enfermedad como cáncer? Ay, es que ¿qué me están poniendo? Un medicamento para vitaminas. ¿Y por qué me siento tan mal?
y porque tengo una bola que me está creciendo. Entonces, el conocimiento es poder y además poder tomar decisiones que van a mejorar mi vida diaria y propiciar mi recuperación. Acuérdense que este tipo de pacientes están pasando por un duelo que es caracterizado por un estado de aturdimiento, negación, miedo, temor e incertidumbre, con la habilidad emocional que se traduce en pena y tristeza. O sea, van a pasar por las 5 etapas del duelo que ya todos conocemos, pero que necesitamos hacerlas conscientes, darle permiso ahora sí al paciente de llorar, de estar enojado, de preguntar, incluso de tomar una segunda opinión, porque él necesita hacerse cargo de ese duelo, darle, pues ahora sí que llorarle a su salud que ya se fue y que se va a tardar en recuperar o que probablemente no recupere. El profesional de enfermería deberá capacitarse sobre tanatología para otorgar una atención holística al adulto, en este caso con linfoma no Hodgkin. Y bueno, esta es una reflexión que nos deja Virginia Henderson sobre todo el proceso enfermero, sobre la valoración de las 14 necesidades, y dice: si se quiere ser una buena enfermera para un paciente, se debe pensar en todos los aspectos de su vida. No sé cómo puedes cuidar a una persona sin tener en cuenta que tiene varias funciones. No sé cómo se puede enseñar o escribir sobre la enfermería a menos de que se separen esas funciones y se hable del modo en que deben tratarse. Veo continuamente a personas encorvadas en una cama que están recibiendo los cuidados de alguien que puede que sea muy holístico, pero que no tiene en cuenta que la postura de la persona no permite que sus pulmones se expandan con normalidad. Entonces, todo tiene consecuencias. Hay que tratar de vigilar todos esos pequeños aspectos. Y no por el hecho de que estén hospitalizados van a estar todo el día en la cama. Se pueden parar, se pueden sentar, pueden cambiar de posición. Y eso ya vieron en el curso de la semana pasada, puede generar y evitar muchos problemas hasta de úlceras por presión, por una acción tan sencilla como pararlo a caminar. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Pues listo. Si no hay dudas, pues agradecemos la excelente presentación, ¿no? De Mariana, como siempre, excelente presentación, un amplio conocimiento en el tema. Y pues tengo entrega de tu reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Si alguien falta, nos pasa la letra, por favor. Estamos la próxima semana, el lunes y martes. ¿Se inscriben? No, no hay problema. Ustedes se inscriben, todos pueden hacer todo más. No, todos pueden ir. Muchas gracias, María.